Hola a todos, bienvenidos a este espacio que hemos querido desarrollar con mi compañero Oscar, preparando un poco todo lo que tiene que ver con el contenido un poco literario del diplomado que estamos cursando en el marco de formación continua a todos los docentes del CEA del diplomado Evaluación del Aprendizaje. Para esta ocasión queremos invitarlos a participar en este caso de la unidad número 2 que se ha denominado la observación de mis prácticas evaluativas. Y para poder iniciar en este proceso de reflexión queremos invitarlos a vivir tres momentos. El primero es un poco respondernos a tres preguntas. ¿Qué es la evaluación? ¿Para qué sirve? ¿Y cuáles son los elementos que las componen? Contestar esas preguntas nos van a ayudar de gran manera a acercarnos de manera certera a los elementos que van haciendo parte de este proceso de formación. La primera pregunta a la que nos tenemos que acercar es entonces, ¿qué es la evaluación? La evaluación del aprendizaje es un proceso de valoración, calificación y retroalimentación cuya única prioridad es promover la formación de los estudiantes. Este es un concepto que hemos querido movilizar, superando un poco las prácticas que seguramente muchos de ustedes ya conocen, y es que la evaluación debe superar el ejercicio aquel de ser finalista, de ser únicamente sumativa, dado que es complicado en educación masiva abandonar el ejercicio cuantitativo. Pero queremos reforzar esto, y es que todos los ejercicios que hagamos de evaluación del aprendizaje con nuestros estudiantes, en el fondo lo que busquen en su diseño y en su uso sea promover la formación de los estudiantes. Ese es también un poco nuestro deseo cuando queremos trabajar con ustedes las diferentes técnicas o herramientas de evaluación, promover en ustedes la formación suya como estudiantes en este concepto de evaluación del aprendizaje. En este ejercicio también queremos plantearles una segunda pregunta, y es ¿para qué sirve la evaluación del aprendizaje? Valdría la pena que cada uno de ustedes se preguntara ahí en el espacio en donde está observando el video por unos instantes ¿para qué sirve la evaluación del aprendizaje? ¿Cuáles son las utilidades que le podemos sacar al ejercicio de evaluación, además de la emisión de un juicio numérico o cuantitativo? Pues bien, la evaluación del aprendizaje nos sirve para obtener evidencias. En tres momentos. En el momento previo o de diagnóstico, previo al inicio de los procesos de enseñanza, nos sirve durante el proceso a manera de ejercicio formativo, y nos sirve al final del proceso para emitir unos juicios valorativos, que hemos denominado en este caso como sumativo. Y la tercera pregunta que les queremos proponer es ¿qué elementos componen la evaluación del aprendizaje? En este momento nos gustaría, o que si queremos mencionarles que para nosotros es grato ver que si ustedes han sido testigos en sus colegios, cuando se trata de movilizar discursos alrededor del índice sintético y demás mecanismos de evaluación que ha entablado el Ministerio de Educación a los colegios, se habla en gran medida de la evaluación formativa como el camino más adecuado para alcanzar los objetivos. Y esta evaluación formativa, que es la que hemos querido compartir con ustedes, que hemos denominado para este curso evaluación también del aprendizaje, y los 5 elementos de los que queremos hacer alusión en este espacio, entonces son constructo como un primer elemento, en segundo lugar validez, en tercer lugar confiabilidad, en cuarto lugar impacto, y por último un quinto elemento que hace parte de la evaluación, la equidad.
Comencemos a acercarnos uno a uno con lo que significa cada uno de ellos. Constructo. Vamos a denominar en este caso como constructo, como el marco teórico conceptual, tema de la comprensión. El docente, generalmente uno como maestro quiere enseñar sobre algo o quiere trabajar sobre algo, y la definición clara de ese componente se puede identificar en un objetivo, en un logro, en una meta de comprensión, en aquello que uno se propone. Dentro de lo que uno se propone como objetivo, ahí está el constructo. Por ejemplo, la enseñanza de la suma, por ejemplo, el uso de la resta, por ejemplo, la factorización, o en otras áreas, por ejemplo, asuntos gramaticales o características de la literatura latinoamericana o de la literatura del boom latinoamericano, o por ejemplo, las características de una revolución a partir de un acercamiento a la Revolución Francesa. Eso es lo que vamos a conocer como constructo. Casi que uno podría pensar que los constructos son los temas alrededor de los cuales giran las asignaturas, o es aquello alrededor de lo cual uno le mete mucha fuerza a trabajar con los estudiantes. El segundo elemento es el de la validez. La validez, en esta gráfica podemos observar, es el criterio de interrelación que existe entre el constructo o el tema, lo que trabajé en las clases, con la manera como pregunto por ello. Uno generalmente evalúa usando algunas herramientas o técnicas de evaluación, exámenes, quizzes, pide escribir documentos, pide hacer proyectos, o uno busca diferentes técnicas para que el estudiante demuestre qué tanto ha aprendido o comprendido o qué tanto domina determinado elemento. La validez consiste en la alineación que existe entre lo que yo he enseñado y la forma como lo enseñé y la prueba o técnica o instrumento o herramienta de evaluación que uso. Vamos a observar en este caso una gráfica en la que está descrito la alineación entre las pruebas y la validez. Por ejemplo, en esta gráfica podemos observar cómo el constructo debe ser la alineación entre estas dos esferas. La validez, perdón, debe ser la alineación entre estas dos esferas. La esfera de la izquierda, que se llama constructo, la esfera de la derecha, que es la prueba o pregunta o herramienta con la que evaluamos. Pues bien, la intersección entre esas dos esferas es lo que uno conoce como la validez. Es ideal que haya más intersección o más validez entre las formas como preguntamos y las prácticas o asuntos que trabajamos durante las clases. Vamos a poner un ejemplo de validez. Este ejemplo número 1 habla de que el constructo es el uso de la suma. La pregunta dice, o la prueba en este caso sería el quiz o el examen: Pedro tiene 200 pesos y desea comprar un paquete de papas que vale 250 pesos. Acude a Juan para que le preste dinero y consigue 300 pesos más. Va a la tienda y pide el paquete de papas, y la tendera le entrega el paquete y las vueltas. La pregunta es, ¿cuánto debió recibir Pedro de vueltas? Observemos por un instante esta pregunta y pensemos si es válida sabiendo que el constructo es el uso de la suma. Lo que uno podría decir aquí es que la pregunta efectivamente requiere en determinado momento del uso de la suma, y en ese caso uno podría pensar que es válida porque el niño tiene que sumar los 200 pesos más los 300 pesos que Juan le presta, y en ese caso tiene que sumar, eso le da 500 pesos. Sin embargo, la pregunta le exige al niño hacer una resta, lo que quiere decir que aunque inicialmente la pregunta parecía ser válida, en este caso pues tendríamos que reconocer que la respuesta o la pregunta no es válida. Un segundo ejemplo para mirar el asunto de la validez. Pedro, usando de nuevo como constructo el uso de la suma, Pedro tiene hambre, compra un paquete de papas que cuesta 250 pesos y una empanada que cuesta 200 pesos. ¿Cuánto dinero gastó Pedro? Claramente
para poder responder esa pregunta, lo que hay que hacer es justamente usar la suma, es decir, los 250 pesos que le cuestan las papas, más los 200 pesos que le cuestan las empanadas, y en ese caso tendríamos que reconocer que esta pregunta, en tanto está alineada con el constructo, es una pregunta o herramienta o técnica válida. Tercero, confiabilidad. El concepto de la confiabilidad, según la literatura, nos invita a pensar en asuntos mucho más de uso de resultados. La confiabilidad en ese caso hace referencia a la consistencia o replicabilidad que tienen los resultados de una prueba. La confiabilidad se estima luego de ser aplicada a una prueba, o en este caso una pregunta, o en algún caso una matriz de evaluación, o de haber dado algunas instrucciones a los estudiantes. Pero lo que más o menos uno se tiene que preguntar para ver la confiabilidad no es qué tanta confianza me genera la pregunta o qué tan confiados se acercan los niños a la pregunta. No, esa no sería la interpretación. La interpretación sería qué tanta tendencia hay de que varios niños o muchos niños se acerquen a las mismas respuestas o tengan los mismos resultados. No sé si a ustedes les ha pasado que en ocasiones uno les hace pregunta a los niños y muchos estudiantes entregan unas tareas que no responden a lo que creíamos habíamos pedido, quizá por un asunto de instrucciones. Pues efectivamente la confiabilidad tiene que ver con los resultados. Si varios estudiantes con las mismas condiciones de edad, grado, formación, etcétera, realizan la misma prueba, los resultados tenderían a ser semejantes. Bueno, ese es un asunto de la confiabilidad. Vamos a ver un ejemplo de confiabilidad. Este ejemplo dice: el profesor Armando, en la parte de abajo hay una especie como de tabla de respuestas y en la parte de arriba está el enunciado. El profesor Armando aplica la misma prueba a Jorge, por ejemplo, 3 veces en días distintos. Las respuestas de selección múltiple de esas pruebas que aplicó, de esa prueba que aplicó el profesor Armando al niño Jorge, dieron como resultado los siguientes resultados, uno en cada día. Entonces esa prueba X, el día 1 dio esos resultados, desde la pregunta 1 hasta la pregunta 10. El día 2, la prueba que aplicó Armando a Jorge dio esos resultados, y el día 3, la prueba que aplicó Armando, el profesor Armando a Jorge, dio esos resultados. Observemos un momento cuáles son las similitudes en las respuestas y cuáles son las diferencias. Si uno observa con detenimiento, se encuentra con que la pregunta 1 en los 3 días distintos obtuvo los mismos resultados. Hagamos de cuenta que son diferentes niños también. Esas preguntas donde uno tiende a encontrar que muchos niños se aproximan a la misma respuesta, bueno, uno diría esa pregunta 1, entonces en ese caso es confiable. No sabemos aún si la respuesta acertada sea justamente la A, pero lo que sí decimos es que es confiable en tanto que agrupó la intención de respuesta de los niños. Igual pasa con la 2, la 3 y la 4, pero si vemos la 5, en el día 1 Jorge escogió la C, en el día 2 Jorge escogió la A y en el día 3, en la pregunta 5, Jorge escogió la D. Lo que quiere decir que en este caso la pregunta 5, dado los resultados dispersos, no es una pregunta confiable. Es posible que sea válida porque pregunte sobre los asuntos que vieron en clase, pero en tanto que los resultados son dispersos, debemos afirmar que no es confiable. Luego vienen los resultados de la pregunta 6, 7, 8, 9 y 10 y encontramos que es confiable en tanto que se agrupan en la misma tendencia. No hay que olvidar, la estimación de la confiabilidad es un ejercicio que solamente se da una vez se ha aplicado la prueba. Vamos a acercarnos en este caso a los conceptos de equidad y de impacto. Continuando con nuestra observación de las prácticas educativas y en este momento hablando de los elementos, tenemos este cuarto que se llama impacto. Es donde los estudiantes tienen un nivel de confrontación en cuanto a la prueba. Afecta los resultados directamente académicos y los podemos
denotar en dos partes esenciales, que son las vitales, que son de alto o bajo impacto. Por ejemplo, no es lo mismo decir que le voy a aplicar una prueba del 60% de un examen final, eso generaría un alto impacto, a decir que podría estar haciendo un quiz, un taller, no sé, que valga el 20%. En eso se divide la parte de vital cuando hablamos de alto y bajo impacto. Pero también tenemos las anímicas, que es donde estimula el estado de ánimo del estudiante. Es donde un estudiante puede estar muy motivado o con mucha desmotivación frente a la prueba. Y esto genera un impacto positivo y negativo. A continuación vamos a ver unos ejemplos de lo que es el impacto en cuanto a lo bajo y lo alto y lo positivo y lo negativo. Quiero que ustedes mismos se pregunten y se respondan frente a las afirmaciones que vamos a hacer si esto es un impacto alto, bajo, positivo o negativo. Entonces tenemos los resultados de las pruebas ICFES Saber 11. ¿Será positivo, negativo, de alto o de bajo impacto? Pregúntense ustedes. Pues efectivamente es de alto impacto. Esto es algo que es directamente sus resultados académicos. Continuemos. Un quiz que representa el 5% de la nota de un periodo. Efectivamente es de bajo impacto. El estudiante sabe que aunque es una nota sumativa, no representa tanto como, por ejemplo, los resultados de la prueba Saber, que eso se impacta en su vida académica. Un examen semestral donde la prueba representa el 85% del curso. Bueno, aquí podría ser de alto impacto y a la vez un impacto negativo, porque aquel estudiante que puede reprobarla, pues se va a sentir muy afectado y a su vez en su rendimiento académico va a estar con resultados bajos. Un reconocimiento público al estudiante con mejores promedios del curso. Pues puede generar un impacto positivo o negativo dependiendo del ojo que se esté mirando. Positivo en cuanto al estudiante que está reconocido públicamente, pero negativo a aquel que no lo hace. Entregar una prueba en orden ascendente o descendente y además públicamente. Pues esto genera un impacto positivo y negativo. Positivo para aquellos que les va muy bien en la prueba, pero negativo frente al escarnio público de los que les va mal. Ahora vamos con nuestro quinto elemento de la evaluación, que se llama equidad. Bueno, cuando hablamos de equidad estamos hablando de la característica de la evaluación que busca criterios de justicia y claridad teniendo en cuenta pues varios aspectos. Primero, la edad y la competencia cognitiva, es decir, nosotros saber muy bien, conocer muy bien nuestro grupo de trabajo. El contexto social, si vamos a hablar de política, si vamos a hablar de religión o si vamos a hablar de género. Quiero que sepamos que el examen no favorece o perjudica a un grupo específico de estudiantes. No hay sesgos en el procedimiento o en el contenido. Nosotros debemos ser muy claros con nuestras directrices en cuanto a la evaluación. Y para esto vamos a ver algunos ejemplos. Esto se le va a hacer a un estudiante de un colegio del distrito. Y dice, primero, haga un ensayo demostrando por qué creer en Dios actualmente es un error. Y entonces podemos hacer que los estudiantes hagan un ensayo. Sin embargo, estamos sesgando a los niños que pueden tener una fuerte figura de fe, de Dios, y estamos sesgando ese pensamiento. Entonces ahí no hay equidad, porque así como hay niños que no creen en nada, hay niños que son muy fuertes en su fe. Otro ejemplo, este es para estudiantes de grado cuarto, matemática en operaciones aritméticas. Si los Gigantes de Nueva York le anotan un touchdown a los Miami Dolphins, ganarán un punto en el Super Bowl.
¿Cuál es un posible marcador actual? Y decimos A, 8-13, B, 15-20, C, 14-16, D, 1-2. Pues evidentemente esto es una prueba donde no hay equidad con la pregunta, puesto que no muchos niños, y más en nuestro contexto de Colombia, que les gusta el fútbol americano, y mucho menos sabrán qué significa un touchdown. Entonces estos son ejemplos de lo que no es equidad en la evaluación. Continuemos. Pregunta para estudiantes de grado preescolar. Lea el siguiente cuento y haga un dibujo en el cuadro que aparece abajo. Rosita es una niña de 5 años. Le gusta jugar con las mariposas porque piensa que son hadas. Un día, y entonces ahí les pedimos hacer el dibujo. Los niños de grado preescolar, pues generalmente, primero, muchos de ellos no saben leer, y segundo, pues tendrían que construir una historia a partir de un pequeño fragmento. Hay que tener mucho en cuenta la edad de estos niños. Con este ejercicio esperamos haber alimentado un poco este proceso de formación. Quisimos en este caso hacer una explicación un poco más magistral y pues nos disculpan un poco por lo denso que pueda resultar, pero nos parece importante poder explicar esto en tanto que serán en gran medida los elementos que vamos a tener en cuenta para los productos. El primer producto va a ser un ejercicio de validez. El segundo producto va a ser un ejercicio de equidad y de impacto. El tercer producto va a ser un ejercicio de retroalimentación a los estudiantes. Esto ojalá sea muy útil, pero claramente no sustituye del todo la lectura. Los invitamos a acercarse a los documentos y a saber y a aprender de ellos. Pues bien, ya para finalizar, queremos invitarlos a todos que cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, observación frente al video, frente a las lecturas, frente a las actividades, pues no duden en escribirlo en el foro. Nosotros estaremos muy prestos y pendientes en todo momento a solucionar sus inquietudes. Pues bien, pues muchas gracias y pues no es más por ahora. Gracias.